Cuando guste. Muy bien, ahora sí. Les agradezco mucho entonces el que nos hayan visitado acá, aquí en la oficina de hermano Manuel, oficina virtual. Y pues agradecido también con el hecho de que podamos compartir hoy un momentito pues la palabra, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo con el Evangelio de Marcos. Súper libro, realmente, es un libro fantástico donde nos ha enseñado mucho por medio de los hermanos que también ha expuesto los capítulos anteriores. Hoy estamos en el capítulo 4 y ya estamos en el penúltimo, la penúltima parte de este estudio del capítulo 4. Y hemos también aprendido muchísimo con estudios anteriores, de los capítulos anteriores, pero que realmente el asunto es lo importante que podemos extraer de ahí para nosotros aplicarlo, ¿verdad? Es decir, es muy, muy importante saber muchas cosas, entender muchas cosas sobre el contexto de tiempo, me refiero, el contexto de época en la que Jesús estuvo ahí, cómo Marcos registró los eventos que Jesús hizo, es demasiado importante. Pero como aplicación para nuestra vida, tenemos que trasladar todo ese mensaje, toda esa forma de transmisión que hizo Jesús a sus oyentes, a las personas que quisieron escucharle, para que nosotros podamos entonces ser prácticos en ella y poder fundamentar nuestra fe y guiarnos por ahí, ¿verdad? No es una cuestión de agradar a Dios con lo que a mí me guste agradarle, sino que es una cuestión de agradar a Dios según el Hijo me enseñó a mí, el Hijo de Dios me enseñó a mí cómo es que debemos agradar al Padre, ¿verdad? Ese es el único medio o esa es la única fuente que en realidad interesa para nosotros. Ser discípulos de Cristo significa ser seguidores de Cristo y para ser seguidores de Cristo debemos escuchar el mensaje de Él. Claro que ya sabemos mucho, tenemos la gran ventaja, la gran dicha de que eh, tenemos toda la compilación, ¿verdad? De los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, así bien resumiditos, bien bonitos todos ahí, bien juntitos. Y entonces podemos sacar bastantes conclusiones muy buenas, incluso mejores de las que pudieron haber sacado en su momento los mismos apóstoles. Y los apóstoles estaban ahí y a veces oían al maestro y era una cosa terrible porque Jesús, si tenía algo, era, como les he estado explicando entre el capítulo 4 que el mismo Jesús ha estado reiterando mucho, es que si ya que me van a seguir, ya que están conmigo, entonces presten atención. Eso es una de las normas que Jesús señalaba mucho. Ahora, la señalaba mucho porque desde la antigüedad hasta ahora es el mismo problema, el mismito problema, ¿verdad? Los hijos no escuchan a los padres, los hermanos a veces no escuchan lo que dicen los predicadores, los mismos predicadores no escuchan lo que dicen otros predicadores y en general muchos de nosotros a veces no escuchamos en el sentido de poner atención qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Si no quedamos ya por hecho, por sentado, lo que Él quiere y lo practicamos. Pero Jesús dice que para poder ser discípulo de Él, para poder ser digno de Él, entonces hay que actuar como Él actuó, como Él agradó al Padre. Una de las cosas que a mí me encanta fue lo que le dijo el Padre a Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esa satisfacción de parte del Padre es lo que Jesús nos enseña a nosotros a aplicar esa misma satisfacción que sienta Dios con nosotros. Dios siente esa satisfacción tanto que pueda decir de nosotros, estos son mis hijos amados, en quien yo me complazco, ¿verdad? Pero para lograrlo tenemos que seguir las instrucciones, ni añadir ni quitar, como ya sabemos, ni a la derecha ni a la izquierda, tal cual la recibieron los apóstoles y ellos nos la transmitieron, tal cual entonces nosotros también debemos aplicarlas. Ahora, para que eso pase, para que eso tenga bastante sentido en nuestra vida práctica, en nuestra vida cristiana hoy en día, entonces tenemos que también, eh, pues, poder meternos un poquito en la mente, no de Jesús, sino de los oyentes, meternos, es como si estuviéramos ahí. Tenemos que vaciar el vaso, ¿verdad? Primeramente de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos llegado, las conclusiones que hemos llegado y vamos a trasladarnos ahí
porque vamos a ser parte de esos oyentes de los cuales este maestro joven realmente está diciendo cosas que no es que no se entiendan, sino que son demasiado sorprendentes, ¿verdad? Que hay cosas que cuando uno no entiende algo, uno dice que es que yo no entendí nada de lo que se dijo, ¿verdad? Usualmente es lo que seguramente cuando yo oí estudios pasa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del maestro, no es algo que no se pueda entender, es algo que sorprende, que lo deja uno así como con ese sabor de boca, como que wow, ¿verdad? Qué poderoso, qué poder más grandes son esas palabras, ¿verdad? Que me conmueven, que me llevan a activar las cosas que son espirituales, cosas que se van perdiendo por el uso continuo de lo que es, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí a seguir con lo que estábamos, con el capítulo que nos correspondía ver. Y una de las características que sí, voy a, nada más déjenme quitar eso y ponerlo aquí, que sí es importante notar es que Jesús sigue tratando el asunto del reino de los cielos, pero de una forma en que lo tiene que aplicar, de una forma en que la gente lo vaya entendiendo, pero no de una sola vez. Es decir, la vida cristiana, el seguir a Jesús y guardar sus mandamientos, no es algo que se hace de la noche a la mañana, no es algo que pasa así instantáneamente, es algo que va creciendo en nosotros. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotros llegar al crecimiento total de las cosas que nosotros debemos hacer como cristianos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso, la respuesta a esa pregunta es depende. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. No todos nosotros los que estamos aquí, incluso los que estamos recibiendo este estudio, no somos iguales. Tenemos distintas costumbres, distintos pensamientos. Unos fuimos creados de una manera, otros fuimos creados de otra. Entonces, para poder asimilar lo que es espiritual, que es una sola cosa, es decir, eso no está por encima de costumbres, tradiciones, formas de pensar, opiniones, todo está, lo que es el evangelio, lo espiritual está por encima de todo eso. Pero Dios no es un Dios que es como un dictador, que Él quiere que lo amen porque sí, porque Él manda, porque Él es el dueño de todo y eso es mío. ¿Verdad? Es como cuando yo era pequeño, mi papá me compró a mí una bola de fútbol y estaban todos los primos, ¿sí? Yo era el más pequeño de todos mis primos y era el último, el pumiche que llamaban, ¿verdad? Y entonces era el más cuidado, el que tenían que tener más cuidado conmigo. Y mi papá me regaló un balón de fútbol profesional de esa época y no sé qué. Y entonces, imagínense, todos los primos y hermanos míos y todo jugando bola con ella, ¿verdad? Y en la plaza, y eran esos partidazos que se hacían. Pero no me dejaban jugar a mí, el dueño de la bola. ¿Por qué? Porque yo era no era buen jugador ni nada. Yo cada rato me tropezaba o majaba la bola o me ponía a llorar por todo, ¿verdad? Entonces no era un buen jugador. Así que entonces yo estorbaba. Pero tenía el respaldo de mi papá, porque mi papá llegaba y decía, bueno, si Marvin no juega, hasta aquí llega, me llevo la bola porque la bola es de Marvin, ¿verdad? Entonces tenían que ponerme ahí a que yo jugara. Tenía ese respaldo de mi papá, pero no era justo, no era justo porque aunque la bola era mía, yo no sabía jugar, estaba muy pequeño, era una persona que no podían confiar, pasarme una bola, el partido era muy rudo. Dios no es así. Dios no dice, bueno, como la bola es mía, ¿verdad? Como la bola es de mi hijo, entonces o hacen lo que él dice o si no, se van para el infierno todos. Así no actúa Dios. Dios actúa de la manera razonable, convenciendo a las personas a que la mejor forma de tener una vida buena, una vida que tenga sentido, es haciendo, mostrándolo con el ejemplo primeramente y después con la enseñanza. Y para ese ejemplo tenemos que ver, tenemos que tocar, tenemos que palpar, tenemos que visualizarlo desde el punto de vista terrestre, no espiritual. Y Jesús es el que vino a hacer eso, ¿verdad? Entonces Jesús continúa con este sinnúmero de aplicaciones y ahora eh, sigue lo mismo, ¿verdad? Habíamos visto la vez pasada con respecto a lo que él estaba hablando de la semilla,
y cómo es que el misterio del reino se clarifica, él usando el ejemplo de la semilla, ¿verdad? Y había terminado diciendo acá, por ejemplo, aquí voy a poner un momentito para que se pueda ver, en el 21-25, había dicho que Jesús continúa presentando el misterio del reino en el corazón del ser humano. Ese es a donde se va, ahí va a llegar, a donde va a nacer después de todo, ¿verdad? En forma, en este caso, habló del candelabro, pero también está tocando en forma la semilla con la parábola anterior que habíamos tocado del sembrador, ¿verdad? Una vez el evangelio está en el corazón, no tiene otro propósito sino alumbrar, dar entendimiento, madurez, sabiduría. Ese es el propósito del evangelio, de lo que Jesús viene hablando a sus oyentes. Esa es la bendición, lo feliz, que bienaventurados, esa palabra, dichosos, que una persona esté recibiendo todo esto de esa forma que lo explica Jesús, ¿verdad? Los que oyen con atención y aceptan tendrán cada vez más de parte de Dios, pero los que no oyen con atención, incluso la poca luz que podrían tener, se irá apagando. Eso fue la advertencia que dejó Jesús cuando terminó de explicar todo el asunto que los mismos discípulos le estaban preguntando. Señor, ¿qué quiere decir esto, estas parábolas? ¿De qué se trata todo esto, verdad? Y el Señor les dice, bueno, a ustedes les es permitido, pero no a los demás, porque esto no viene para quedarse de la noche a la mañana. Esto no es una noticia pasajera. Esto viene para que quede en el corazón y vaya creciendo. Y por eso entonces vemos acá en el capítulo 4, eh, nada más acá necesito aquí, en el último pasaje que habíamos visto en el 29, donde dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es la culminación a lo que tienen que llegar los discípulos, los apóstoles, los que están preguntando. Los demás, la multitud que estaba escuchando, recuerdan lo que pasó en el 4:1, decía que era tanta la multitud que Jesús tuvo que apartarse de la orilla al mar porque ya no cabían. Toda esa multitud que estaba ahí iba a ir recibiendo de a poco las enseñanzas dependiendo de lo que cada uno iba captando y las cosas que iba a ir presenciando de parte de Jesús. Ellos tenían su parte, pero los discípulos, los apóstoles y los que estaban cerca de Jesús constantemente, ellos tenían que no solamente recibir lo mismo, sino que tenían que tener la suficiente madurez, la suficiente fuerza para empezar a repartir esto, a expanderlo. De todos modos, iba a quedar en manos de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús termina aquí esta parte diciendo que esa semilla, que es el evangelio, que produce frutos buenos, ¿verdad? Una vez que ya está listo, ahora sí viene la parte que les corresponde a los discípulos, que es expandirlo, es esparcirlo por los demás. Pero todavía falta más, necesita más, no solamente a los discípulos, sino también a los que están oyendo. Es decir, es que la capacidad de Jesús es enorme, como Él es Dios, Él sabe lo que hay en los corazones de las personas y sabe que hay dos tipos de personas en ese momento, ¿verdad? Hay mucho más tipos de personas, pero en ese momento en que están rodeados Jesús, son dos tipos de personas a las cuales Él habla. Aquellos que ponen atención, aquellos que quieren saber más porque necesitan saber más, y aquellos que lo único que necesitan es qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer y punto? Para poder ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Es blanco o negro, pero hay otro tipo de personas que hay matices, que ve matices de grises. No es blanco y negro, hay personas que tratan de ver las cosas de diferente manera. Esos dos tipos de personas son con las que Jesús está tratando. Entonces, ahora sí, venimos al versículo 30, capítulo 4, versículo 30, que hoy vamos a tocar del 30 al 34. Y dice, decía también, vea que no ha terminado el asunto, ¿verdad? Cuando dice, decía también, no quiere decir que ya eso es otro día o ya pasó lo que dijo. No, él viene con una misma línea. Y esa misma línea, ¿qué es? Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola
lo compararemos. Esto que dice Jesús es bien interesante, pero vamos a seguir leyendo para después ir desglosando poco a poco. Entonces, decía también, es decir, continúa diciendo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, dice ahora Marcos, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, vemos entonces que Jesús continúa hablando y ahora aquí vamos a ver ciertas palabras que implementan Jesús en las cuales nosotros podemos ahorita ser prácticos y poder estar sintonizados con la mente de Jesús. Bueno, la primera es que él sigue hablando acerca de cómo, de qué manera, dice el versículo 30, a qué haremos semejante el reino de Dios, su tema principal. Su tema principal desde el inicio de su predicación es arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es su tema esencial. Esa es la base de su predicación. No hay otra cosa. Jesús no está hablando ni va a hablar de otra cosa que no sea, que no esté basado en eso, ¿verdad? Él viene a explicar, él viene a hablar. Pero resulta que, como les dije anteriormente, hay dos tipos de personas. Y esos dos tipos de personas están aquellos de que ellos ya tienen lo que tienen, ya llenaron el vaso con su conocimiento, con sus tradiciones, con su manera de pensar, y así se quieren quedar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, dice Jesús, de qué manera vamos a hacer para que ustedes puedan vaciar todo eso que ustedes tienen, ese concepto erróneo que ustedes tienen acerca del reino de Dios, y empiecen a meterse en la cabeza y en el corazón el concepto correcto de lo que es el reino de Dios, de lo que yo les vengo a predicar? ¿Qué era el concepto que tenían? No solamente los oyentes, la multitud, sino los mismos discípulos. ¿Cuál era el concepto que tenían ellos del reino de Dios? Que era uno semejante al reino de David. Un reino que tenía que ver con armamentismo, con violencia, con sangre, con imponer las cosas, ¿verdad? Era poderoso. David era poderoso. Se le hizo una canción donde decía, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Fue que marcó en la historia de la vida. Se han hecho libros, películas, revistas, fábulas acerca de cómo un pequeño muchacho, jovencito, bonito, ¿verdad? Destruyó un gran guerrero como Goliat, poderoso desde su juventud. Esas cosas son impactantes, impactantes. Hoy por hoy, cuando usted ve una película de acción, es lo que le impacta. ¿Qué es lo que le impacta a usted en una película de acción? Donde el malo parece que va a ganar, pero de repente, sin darse cuenta, el bueno que está sufriendo se ganó de valor, entrenó más duro, se hizo experto en artes marciales y ¡pum! Y derribó el malo y salvó a la mujer y se casaron y vivieron felices para siempre. Eso es lo que motiva a una persona a decir que sí se puede, que debemos seguir luchando, todo eso, ¿verdad? Eso es motivacional, eso alerta las emociones y le da cierta satisfacción. Bueno, este tipo de personas también tenían su historia. Y una de las historias que más los motivaba a ellos era cómo este David, siendo un pastorcillo de ovejas, llegó a ser rey de Israel. Y no solo rey de Israel, sino que hizo y deshizo. El hombre fue una eminencia, un líder militar. Entonces decían ellos, cuando venga el Mesías, eso es lo que va a venir. Un hombre hasta mayor que David, con esas credenciales, y va a hacer que el reino, que va a hacer que el imperio romano y los imperios que estén, que hablen en contra de este reino mesiánico, se arrodillen ante ellos, ¿verdad? Pero por medio del poder, por medio del armamentismo, de lo que es militar. Entonces Jesús lo que trata de hacer, él no está preguntando a la audiencia que él no sabe qué hacer. Eso no es.
sino que lo que está haciendo es dándole participación para que ellos empiecen a experimentar que lo que ellos piensan acerca del reino no es exactamente lo que ellos están convencidos que es. Entonces esta pregunta los despierta, les dice, los hace partícipes, ¿verdad? Que es lo que más o menos pongo acá. Cuando dice, haremos, dice, ¿a qué haremos semejante? O lo compararemos, ¿verdad? O con qué parábola lo compararemos. Por así decirlo, Cristo consulta con sus oyentes, les hace esta pregunta a sus oyentes. Su auditorio estaba invitado a participar en la búsqueda de la verdad. Todo lo que Jesús explicó anteriormente tenía que ver con el establecimiento de ese reino, pero chocaba con el pensamiento que tenían desde el más pequeño hasta el más estudioso de la ley de Moisés, con todo lo que ellos pensaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban, ellos no estaban en el corazón de la ley. Ellos pensaban en sus tradiciones y en sus emociones, ¿verdad? Cosas tan bonitas como ese David, ¿verdad? Qué bárbaro, qué carga, ¿verdad? Todo eso. Pero en este sentido, en lo que Jesús quiere hablar es que hay semejanza o comparación entre la naturaleza del reino de Dios y muchos eventos normales de la vida del hombre. Muchas cosas que Jesús está explicando por medio de las parábolas, lo está haciendo desde el punto de vista donde el ser humano lo ve como lógico, lo ve que es entendible. El sembrador salió a sembrar. Eso es algo que se puede entender a simple vista, ¿verdad? La luz no se esconde, la luz se pone en lo alto, en un candelabro para que alumbre. Eso es así. La sal sirve para condicionar, aunque no se está tocando aquí, pero son las parábolas que Jesús estaba hablando. Por eso cuando dice, o con qué parábola lo compararemos. Bueno, en este momento, la parábola que va a usar va a tener un significado, le va a dar ahora los 360 grados. Hasta ahora, Jesús está hablando lo importante que es el reino que viene por medio de lo que produce, pero ¿cómo lo produce? ¿De qué manera lo hace? Bueno, eso es un misterio, como lo dijo él anteriormente en el versículo 21. En Marcos capítulo 21, perdón, capítulo 4, versículo 21, él dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y sigue diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Entonces, esta reitera esta naturaleza de que las cosas simples explican las cosas espirituales. Son las cosas que nos van a hablar. Y por eso también en el versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, hablando de la semilla. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, creo que en el 27 más bien, es así, el 27 dice, hablando del que lo sembró, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto que les estoy leyendo, lo que quiere Jesús demostrar es el poder del Evangelio, ese poder del Evangelio que tiene esa habilidad de hacer las cosas, convertir las cosas al ser humano en alguien espiritual, en convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, en guiarle los sentimientos, en hacer que cambie totalmente su actitud para bien. Bueno, es lo que ha venido Jesús hablando desde la parábola del sembrador, la luz y todas estas cosas. Pero ahora Jesús va a tratar desde otro ángulo el asunto del efecto que tiene el Evangelio en las personas. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo, donde dice, versículo 31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Bueno, aquí hay ciertas cosas que podríamos ahondar, pero yo soy una persona que a mí me gusta sacar la parte
que me ayude en mi vida como cristiano. Si hay cosas que debemos, como le digo, estudiar y saber, que seguramente muchos de ustedes como predicadores que son y todo, pues ya habrán estudiado y tendrán algunas, qué sé yo, preguntas con respecto a esto que está diciendo Jesús, que se han vuelto debate, ya vamos a ver por qué. Pero en realidad no es el meollo del asunto. Hay muchísimos temas que si se tratan desde el punto de vista según la época y el tiempo, hay muchas preguntas que no se contestan, pero el mensaje es claro. El mensaje que conlleva a todos estos ejemplos que está sacando Jesús es clarísimo. Y esto es lo que vamos a ir desglosando. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que la palabra que se usa aquí, el grano de mostaza, la palabra kokoisinapeos, es una palabra en griego, porque recuerden que el original, escrito, los escritos originales fueron en griego, el idioma griego de esa época, y es probable que la semilla en cuestión sea la que científicamente se llama como sinapsis nigra o mostaza negra. Esa era la que más frecuentemente, era la que más se veía en esos lugares. Y Y este tipo de semilla obviamente no era la más pequeña de toda la tierra. Sin embargo, no obstante, o no usualmente, o no absolutamente, como dice aquí, sino popular y proverbialmente, como cuando en Lucas 17:6 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, muy pequeña. Han habido, hermanos, debates porque algunos dicen que en Mateo, por ejemplo, que habla también de la misma, dice que se hace árbol y que las ramas sirven para hacer nido de las aves y todo esto, y entonces sacan conclusiones de que de que es una semilla, la semilla más pequeña que existe y que es un árbol que crece hasta 5, 6, hasta 8 metros, perdón, 7 metros o 6 metros de alto, ¿verdad? Pero la confunden con una semilla que se llama secoya, un árbol que se llama secoya, que es una de las que es cierto, son una de las semillas más chiquititas que hay, y de eso pueden crearse árboles de metros de alto y de ancho enormes. De hecho, hay un parque en Estados Unidos que tiene árboles de secoya donde pasan los carros por debajo. Tuvieron que cortar un árbol para que pasaran los carros por debajo porque son sumamente enormes. Y hay gente que lo confunde con esto. Sin embargo, el tipo de semilla y árbol que crecía en esas zonas no era esa. Hablando de la mostaza, la más común de esa zona era la mostaza negra. Y cuando habla de la mostaza negra, pues no es cierto que sea la semilla más pequeña de la tierra, pero sí es cierto que ellos la conocían como la semilla más pequeña. Aparte de que como sí conocían, ellos tenían el conocimiento hasta ahí, no conocían otras semillas que fueran más pequeñas, pero ellos conocían esa semilla como una de las más pequeñas. Jesús la utiliza para empezar a enseñar su significado. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que ciertamente era una semilla muy pequeña y que no necesitaba mucho cuidado para que después, una vez cayera en la tierra o fuera sembrada, pues hiciera lo que dice el versículo 32, ¿verdad? Pero sí debemos nosotros quedarnos con esta parte que no es como lo pintan, ¿verdad? No es como se ven en los libros y todo eso, que es un árbol enorme y porque quieren calcular de que las aves hacían sus nidos, entonces hacían un árbol enorme ahí, sino que era enorme o grande relativo a la cantidad de semilla que es, ¿verdad? Y que muy probablemente lo que estamos hablando ahí era de una planta bastante grande, sí, que crecía dependiendo de la época, que podía crecer unos 2, 3 metros tal vez en su mejor momento. Y que sí es cierto, las aves podían hacer, en cierta forma, podían hacer, pues cubrirse del sol candente y todo eso de ellos. A comparación a las demás plantas o a las demás huertas que habían, hortalizas y todo eso que habían que eran muy pequeñas, que incluso estaban a la raíz de la tierra, es decir, al ras, al suelo de la tierra, ¿verdad? Hay hortalizas que crecen en el suelo al ras de la tierra. Esta no. Esta sí va creciendo como si fuera un árbol. Tiene su tallo, va sacando sus raíces, su tallo grande, grueso y se va poniendo pequeño en las puntas
que no crecen más de a veces 3 metros, a veces ha llegado a 5 metros, ¿verdad? Que eso es bastante grande, pero no como lo quieren pintar, ¿verdad? Que es un árbol frondoso y todo eso. Eh, Así que el punto de esto es que todavía se debate eso. Mateo habla como si fuera un árbol enorme, como si fuera un secoya, y Marco lo implica como si fuera una mata que crece así sí, en relación a la semilla, que es bien pequeña, pero que tampoco era la más pequeña, ni tampoco la hortaliza era la más grande, como vamos a ver cómo lo dice Jesús. Sin embargo, sí hay una cosa muy usada en esa época, y era que usaban esta semilla y esta mata, esta planta o este árbol para hablar cosas proverbiales, para decir cosas proverbiales. ¿Qué tenía que ver con las cosas proverbiales? Que era como cuando Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿A qué se refería Jesús con eso? Jesús estaba explicando algo acerca de la botánica. Era su lección lo que estaba hablando él acerca de la botánica o acerca de cómo las plantas crecen y todo eso. Es una de menos de las intenciones que tenía Jesús de explicar. Muchas de las personas que están en contra de las escrituras y ateas y todo eso dicen, ve que aquí se equivoca, ve que aquí no se ponen de acuerdo. Pero Jesús no estaba dando clases de botánica, ni herbolaria, ni nada de esas cosas. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando del resultado o de la comparación. ¿Recuerdan lo que dijo el versículo anterior? ¿Con qué compararemos? ¿A qué semejante sería esto? ¿Verdad? No está diciendo, no va a explicar o dar una cátedra de cómo funciona la semilla, sino el efecto que eso produce en las cosas espirituales también. ¿Mm? Que de algo muy pequeño puede ir creciendo algo muy grande. Como dice Jesús, si tuvieras fe, si ellos hubieran tenido fe pequeña, por lo menos un indicativo de lo que ellos estaban viendo y oyendo, y hubieran confiado, ¿verdad? Entonces hubieran hecho mayores cosas y más rápido, pero no, ellos tenían que ir aprendiendo poquito a poco. Así que el punto principal que debemos estudiar aquí en cuanto a esto no es qué era la semilla o si era mostaza negra o mostaza blanca o qué era la semilla en sí, o si se hizo árbol o se hizo una hortaliza o era de 8 metros o era de 1 metro. Ese no es el punto. El punto práctico que nos lleva a nosotros a la conclusión es cómo funciona el Evangelio en nuestros corazones. A veces, por más que nosotros queramos ir corriendo, no funciona así. Las cosas tienen que ir con calma, despacio, pasito a pasito. Tiene que ir tranquilo, uno, ir aprendiendo al ritmo de uno. Hay hermanos que van corriendo, hay hermanos que van velocísimos, pero eso no quiere decir que ellos tengan mayor capacidad de absorción del evangelio. No, todos tenemos la capacidad para absorber las bendiciones del Evangelio, pero tiene que ser a nuestro ritmo. Y eso empieza desde lo muy pequeño, ¿verdad? Eso le pasó, por ejemplo, si nosotros vemos como ejemplo en Hechos, lo que le pasó a los Corintios. Hechos capítulo 18, versículo 8. Mire lo que pasó en Corintio. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, una persona muy preparada, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, que no eran preparados como Crispo, oyendo, creían y eran bautizados. Es el resultado de esa semilla, ¿no? La semilla se siembra y ¿qué nacen? Cristianos. Se siembra la semilla del cristiano, del cristianismo, nacen cristianos. No nace otra cosa. No se puede cosechar, dijo Jesús, higo en los abrojos, ni sacar uvas de los espinos. Si una semilla se siembra es para que dé el resultado de lo que produce esa semilla. Y eso es lo que le pasó a los corintios. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué cambiaron ellos? Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice Pablo. Y esto como pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso la frase inicial, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino no admite personas injustas, no admite personas que viven una práctica de pecado. No,
¿Por qué? No es rey, dice Pablo. No admite, el reino no admite ese tipo de personas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, el efecto que dice Jesús que esta semilla iba a provocar es que iba a empezar poquito a poco, de una forma que nadie puede explicar, como decía ahí en el versículo 27, capítulo 4, versículo 27, que la persona va de día, de noche, la semilla va creciendo y nadie explica cómo, no se sabe cómo, solamente iba haciéndose. Entonces, cuando entró en el corazón de los corintios el evangelio, así empezó como la semilla de mostaza, bien chiquitita, bien delicadita, bien así, bien tiernita, ¿verdad? ¿Y qué iba haciendo? Iba transformando el corazón de esta gente y los iba cambiando de todo lo que acabamos de ver, que son gente que no va a poder heredar el reino de Dios, a lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué? Aquí es esto, qué maravilloso que es esto. Aquí podemos ya ver el, el, la planta, el arbusto de la mostaza ya en todo su apogeo. Aquí vemos a los pajaritos ya haciendo sus nidos ahí, protegiéndose en la sombra de ellos, ¿verdad? Esto es lo que yo siento que es donde nosotros nos debemos concentrar. Está bien que hayan debates y hayan discusiones, está bien porque eso ayuda mucho a fomentar el estudio, pero esto es lo que se debe resaltar. ¿M? ¿Cómo es que el efecto de esa semilla tan pequeñita pudo hacer y transformar corazones que eran personas que no podían heredar el reino de Dios, pero que ahora sí? ¿Por qué? Porque aunque así eran algunos, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados y todo esto por la autoridad de Cristo, por las enseñanzas de Cristo, por el Evangelio dado por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo maravilloso que hay que resaltar de esta parábola que enseña Jesús. Así cuando dice el versículo 32, más o menos a lo que ustedes están viendo en esa foto, eso es lo que produce la semilla de mostaza, la negra, la semilla negra, la que llama mostaza negra. Esa es la que produce. Pero ustedes ven ahí alrededor, las florecitas que ven alrededor y todo eso, son bien pequeñitas, no pueden proteger ni a ave ni nada, pero a la par de la semilla, que es pequeñita de mostaza, mire cómo se va haciendo ya un arbusto de esos grande y puede crecer mucho más, ¿no? Pero bueno, ya con lo que expliqué, creo que podemos finiquitar ese asunto, por lo menos en el efecto. Dice el versículo 32, pero después de sembrado, ¿qué? La semilla de mostaza crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mateo dice que pueden hacer nidos, pero otra vez hay que ver de qué está hablando, de qué clase de semilla de mostaza está hablando. Y en fin, se puede hacer. Aquí Marco lo que dice es que pueden morar bajo su sombra. En el término en que lo dice en Marcos, también en Mateo lo usa la misma palabra. Por ejemplo, Mateo 8, en Mateo 8:20, Mateo capítulo 8, versículo 20, dice así, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta expresión, y las aves del cielo nidos, es la misma palabra que implementó Mateo allá en la parábola de la mostaza en el capítulo 13. Pero es el mismo sentido que también da Marcos en este mismo capítulo donde las aves ponen sus nidos en el suelo para que crezcan ahí los pollitos, por decirlo así, los pajaritos, y que las hojas
le den la sombra necesaria para que no se mueran. ¿Ven? Entonces dice, pero después de sembrado, voy a ponerlo aquí otra vez, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echan grandes ramas, de tal manera, ¿qué hacen las ramas? Que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Ven? No necesariamente hacer nidos en las ramas, aunque sí se puede. Pero el punto es de que estas aves podían cubrirse en la sombra de estas ramas por sus hojas que daban, ¿verdad? Y todo eso. Sin embargo, otra vez vemos el punto de lo que quiere decir el efecto de lo que quiere enseñar Jesús con respecto a algo que es material, algo que se necesita saber. Y esto tiene que ver con el versículo 27 del capítulo 4, que es lo que yo les estaba refiriendo. Y esto es lo que vamos a hacer en comparación. Dice el versículo 27 del capítulo 4. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Bueno, cuando Jesús estaba hablando de esa semilla del versículo 27, no de la semilla mostaza, porque ahora está hablando de ella, pero no antes, está hablando de lo que era el trigo y todas esas cebada y avena y todas esas cosas. Eh, Bueno, la avena no sé, pero sí lo que era es lo que es cebada, lo que es el trigo y eso, ¿verdad? Ese tipo de semilla. ¿Cómo brota? ¿Cómo crece? Bueno, no se sabe. Ahí tiene sus cosas químicas. Pero, ¿qué está hablando Jesús ahí en el 27? Algo que va creciendo internamente. Es decir, en otras palabras, cuando Jesús puso este ejemplo del versículo 27, está hablando de cómo es que ese reino es invisible, pero que tiene efecto. Ahí se va viendo cómo va creciendo. No se ve al principio porque es invisible, pero porque está hablando de lo que es interno. ¿Cómo está compuesto ese reino internamente? Bueno, no sabemos. Eso es un plan que elaboró Dios, y nosotros no tenemos la mente para poder ver ese plan como lo elaboró Dios. Pero en el 32 que dice, pero después de sembrado crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahí sí está enfatizando lo externo, lo visible de los cambios logrados por la semilla. ¿Ven? Entonces, eso lo que nos indica es que de principios insignificantes, de cosas que se ven tan débiles e insignificantes como una triste semilla de mostaza tan chiquitita, salen grandes cambios visibles, como los que vimos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde dice el versículo 11 del capítulo 6, ¿verdad? Que ya vimos, pero que vale la pena volverlo a tocar. Y esto erais algunos, todo ese tipo de gente que no heredan el reino de Dios, que así éramos también nosotros, tal vez no como no estamos en la lista, pero éramos personas sin esperanza, sin Dios. Pero esa semilla, cuando entró en nuestros corazones, no sabemos cómo, de qué manera transformó nuestras vidas. Pero es una cosa que va creciendo, va creciendo. Siempre es algo continuo, el crecimiento es continuo. ¿Mm? Ya habéis sido santificados. Cuando dice ya habéis sido, es tiempo pasado, pero los efectos de esa santificación continúan, continúan. Ya habéis sido justificados, es decir, hemos sido perdonados de los pecados, a lo que se refiere. ¿Mm? Pero el efecto de ese perdón, de esa justicia, perdón, de esa justificación, sigue, continúa, porque cada vez que usted y yo cometemos un agravio, un pecado, pues pedimos perdón y recibimos perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer y eso es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ha mostrado por medio de su palabra. Entonces, ven ustedes qué significado más importante y práctico podemos nosotros tomar en cuenta de lo que dice este versículo o estos versículos en cuanto a la semilla de mostaza. Cómo es que de principios insignificantes salen grandes cambios visibles. Dice el versículo 33. Con muchas, ahora sí está hablando Marco, ya no está hablando Jesús, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra
conforme a lo que podían oír. Bueno, el punto es que Marcos aquí se refiere probablemente a estas parábolas que está hablando, como las únicas que Jesús dijo, pero no, Jesús habló mucho más parábolas. Marcos es el que toca menos parábolas, toca más parábolas Mateo y Lucas, habla más parábolas que dijo Jesús. Y por eso aquí Marcos lo que está haciendo es resumiendo lo que en Mateo y Lucas podemos ver con otras parábolas que tocó Jesús, que Marco no tocó. Marco lo resume diciendo: con muchas parábolas como estas les habló la palabra. ¿Mm? Así que, aunque obviamente no explica todas las parábolas Marcos, pero por eso le digo, ahora es más fácil porque tenemos Mateo y Lucas. Sin embargo, cuando Marcos sacó la carta, pues todavía no estaban estas cartas circulando así como las tenemos ahora. Y por eso quedaba la incógnita. Dice Marcos que con muchas parábolas como estas, ¿cuáles serían? Pero después, poco tiempo después, en un lapso de 35, 40 años, llegaron estas parábolas a manos de los discípulos por medio de lo que escribió Mateo y Lucas. Entonces ya para nosotros ya tenemos todo el set completo, ¿verdad? Ya no nos hace falta más parábola ni nada de eso. Ya con lo que dijo Jesús, ya la sabemos todas, ¿verdad? Y dice esta parte, esta expresión, conforme a lo que podían oír. Esto sí me interesa mucho porque Cristo no habla, por lo menos eso fue las partes que resalté aquí, cuando puse, Cristo no habla en parábolas a fin de ocultar la verdad, sino para revelarla. Eso es así, eso es, y eso es irrefutable. Las personas que dicen que las parábolas y que otros misterios que ponen ellos enigmáticos de la Biblia, que no se pueden entender porque son como un tipo de lenguaje de clave, que hay que ver algunos aspectos para poder consolidar y entender qué es lo que quiere decir, no era el propósito de Jesús, ni de sus discípulos, ni de sus apóstoles. Hay cosas, como dice Deuteronomio, por ejemplo, 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que sí nos toca a nosotros, saber que cuando Jesús enseñó parábolas, el fin, el propósito de estas parábolas no era ocultar la verdad, sino más bien revelarla. Lo que pasa no es que la revelación que iba a venir, Jesús tenía que cumplir con ciertos requisitos que ya estaban planeados y ya vamos a ver cuáles son. Pero Jesús tenía que cumplir eso primero. Segundo, el reino, el evangelio, no era algo insignificante, no era una noticia de moda. ¿Ven? Eso es el propósito inicial. Jesús no iba a hablar cosas del reino, ni de su palabra, ni de su evangelio, como si fuera una cuestión de moda, porque él está ahí y después iba a pasar. Son cosas muy significativas, muy significativas. Y es exactamente la palabra que se usó en el principio que leímos en el versículo 30 de este capítulo, cuando Jesús decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? No puede ser cualquier cosa, no puede ser cualquier situación, tiene que ser algo tan exacto y tan sencillo de comprender incluso para las siguientes generaciones hasta que Él venga. Y por eso Él usó este término cuando dice conforme a lo que podían oír. En otras palabras, eh, el Evangelio según Marcos nos declara que Jesús tenía un especial cuidado a la hora de las palabras que salían de su boca para que la gente pudiera no solamente escuchar lo que decía, sino también poner cuidado, poner la mente a trabajar, poner el corazón a trabajar. ¿Verdad? Y eso es lo más importante que nos debe ocurrir a nosotros hoy en día. Nosotros a veces damos por sentado las cosas que ya sabemos, pero tenemos que estarlas repasando, porque a veces nos va a sorprender mucho. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado,
que usted lee, por ejemplo, el libro de Marcos y ya hace otras cosas. Y cuando usted lo vuelve a leer, hay cosas que usted dice, pero yo qué raro, y esto yo no lo había visto en la lectura que yo había hecho anteriormente. Pues esa es la magia, esa es lo fantástico del Evangelio. Eso es lo poderoso del Evangelio. Que muchas cosas que si usted las sigue repasando constantemente, se va a dar cuenta de que tal vez en ese momento no entendió, pero en la próxima pasada sí va a ser revelado, sí lo va a entender y le va a ayudar muchísimo eso. Entonces, las hablaba conforme a la medida de capacidad de los oyentes para recibir instrucciones y entenderlas. Así es como era Jesús en sus predicaciones, en su forma de hablar las cosas. Por eso es que la gente lo seguía mucho. La gente no decía, yo no entiendo nada, yo mejor me voy. O la gente no decía, no, pues eso cualquiera lo sabe, ¿no? Jesús tenía muchísimo cuidado con lo que él decía, tanto que movía los sentimientos del oyente y lo ponía a pensar, ¿verdad? Cosa que hasta el día de hoy hace el Evangelio. Y tenemos el versículo 34 donde dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esta es la parte que les dije yo que Jesús tenía que cumplir también. El propósito del cumplimiento que Jesús tenía que hacer era que las escrituras se cumplieran. Y Mateo capítulo 13 nos declara por qué. Es que dice que sin parábolas no les hablaba. Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Mire lo que dice. Mateo sí era especial en eso. Mateo sí, porque como el Evangelio de Mateo era para que los judíos creyeran en Jesús, él se basaba en la autoridad de la ley. Dice Mateo 13, 34, 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, y aquí está el propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, es cierto, esas cosas estaban escondidas, ocultas, pero ya están siendo manifestadas. No es que estaba usando las parábolas para ocultarlas más, están siendo manifestadas porque en ese tiempo estaban ocultas, pero ahora llegó el tiempo en ser aclaradas, en ser reveladas en ese asunto, ¿verdad? En el libro de Salmos también vemos Salmo 78, donde dice, versículo 2, donde dice lo siguiente, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Ves? Que el punto de que tenía Jesús que cumplir era lo que ya estaba manifestado en el Antiguo Testamento. Él tenía que sujetarse a eso porque así era el plan. Pero dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, aunque Jesús tuviera que hablar en parábolas porque tenía que cumplir lo que decían las profecías, por qué a sus discípulos en particular, esta palabra particularmente, es decir, especialmente a ellos, les declaraba todo? ¿Por qué? Bueno, por todo lo que hemos venido hablando desde el principio, porque ellos ponían cuidado, porque ellos estaban deseando saber, porque estaban interesados en saber. Lo vimos en el versículo 10, Marcos capítulo 4, versículo 10, ¿verdad? Donde dice acá, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Solo ellos, los demás no. ¿Por qué? Porque ellos son los que estaban interesados en saber. También lo tenemos en Mateo, capítulo 13, donde toca todo esto de las parábolas también, casi que en los mismos eventos. Pero dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Necesitamos entender, queremos entender. Entonces, ellos están ganando el privilegio de tener la particularidad de que Jesús les explicara las cosas. No porque Jesús los escogió solamente, sino porque los escogió por el deseo que tenían ellos en sus corazones. ¿Verdad? Dice también Lucas 8:9, lo mismo, lo mismo. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa? Ahora en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esta parábola? La palabra significa
es como la palabra que está en Apocalipsis. Apocalipsis sí, significa revelación, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dice el significado de los símbolos y todo eso, la palabra significar es explicar por medio de signos o de símbolos las cosas para entenderlas. Entonces ellos querían saber este significado, esta forma de hablar de Jesús, querían comprenderla y entonces ellos se ganan ese derecho de hacerlo así. ¿Mm? Sin embargo, pues todavía no era la forma en que ellos podían comprenderlo porque otra vez la semilla mostaza que nos enseña de que esto va poquito a poco creciendo en nosotros, ¿verdad? Eh, Dice, el uso de este medio de enseñanzas cumplió cierta profecía, que es la que ya vimos allá en Mateo 13, que dice que era necesario que hablara así, y en Salmos. El sermón junto al mar, que es lo que estamos tratando en el capítulo 4, señala el comienzo de su enseñanza por medio de parábolas como un método habitual de proclamar el evangelio. Ese iba a ser el método de Jesús, un método que nosotros también podemos adoptar, que si a Jesús le dio buenos resultados, ¿por qué nosotros no? Solamente que necesitamos profundizar un poco más de cómo usar ese método, ¿verdad? Esas ilustraciones, esa forma de hablar, para nosotros también llamar la atención a los oyentes a que piensen, a que calculen, a que sientan el poder del evangelio. Ahora, estos discípulos que se ganaron ese derecho, sencillamente, eh, como dice aquí Juan, para terminar ya, Juan capítulo 16, versículo 12, ve lo que dice Jesús en adelante. 2 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús. ¿A quién está hablando? A sus discípulos, a los que tienen esa particularidad, ese derecho, ese privilegio. Pero ahora no lo podéis sobrellevar. El problema es que ellos todavía no están preparados para eso. Entonces Jesús les explicaba así la parábola, pero como la semilla mostaza tenía que ir creciendo en ellos primeramente, poquito a poco. Pero dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos fueron ese arbusto grande ya con todo su apogeo, eso lo vemos en Hechos, ¿verdad? Eso lo vemos en Hechos, donde ellos fueron investidos de poder, fueron guiados por el Espíritu Santo y cumplieron así lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 21. ¿Qué dijo Jesús ahí? También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues sí. ¿Y cómo lo probaron ellos? Cuando llegó e investidos por el Espíritu Santo, lo probaron en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? En esa situación. Por el momento, entonces, hermanos, sería todo. Muchas gracias por su escucha, ¿verdad? Y reiterar también que nos queda ya la última parte y que si Dios quiere y el viernes ustedes me lo permiten y Dios me lo permite, pues vamos a hacer un resumen bien pequeñito de lo que vimos hoy. Por el momento sería todo. Muchas gracias.